día triste para la justicia universal. Es un día triste para la defensa de los derechos humanos y es asimismo un día triste para la jurisdicción universal y esperado de esta Garzón estaba en su juzgado. A la 1:20, llamada urgente. Venía del Consejo. El secretario del Poder Judicial se lo comunicaba. Está suspendido. Respetamos las discrepancias, incluso respetamos la dimensión mediática que este asunto ha podido adoptar. Pero yo le puedo asegurar que en España tenemos un sistema judicial garantista. España casi sea el primer país en el mundo, por decirlo así, en que se puede juzgar a una persona que ha intentado saber más sobre una serie de crímenes contra la humanidad. Creemos que esas víctimas y que sus familiares tienen derecho a la verdad, a conocer exactamente qué pasó. Creemos que todos tenemos derecho a saber exactamente qué pasó. Creemos que hay un derecho a la justicia que es básico y que es importantísimo reconocerla, y creemos, por último, que tienen derecho todos ellos a reparación en el caso de que realmente esas cosas hayan sucedido. Estos años ha llevado un proceso de toma de conciencia, primero de denunciar y después de denunciar, ¿no? Y en eso hay mucha gente que ha empezado a sentirse víctima, o en posición de poderle reclamar al Estado que le repare algo, ¿no? Y cuando empieza en la Audiencia Nacional, en mayo del 2009, se acepta la denuncia de manos limpias contra el juez Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, y nosotros vemos un poco la jugada de lo que está pasando, pues con un estudiante que había aquí argentino de Derecho, decidimos empezar a trabajar con la idea de hacer una querella en Argentina, buscando que volviera esa justicia universal que España había enviado al Cono Sur, ¿no? Nosotros durante años habíamos manejado la cifra de 30.000 desaparecidos. Sabíamos que eran más, pero no queríamos discutir, porque durante años en España, al hablar de la guerra o de la represión, era estos mataron tantos, estos los otros, y no queríamos entrar en ese debate porque lo que nos interesaba era ayudar a la gente. Digamos que la sociedad tomara conciencia de que tenía un problema heredado de ese pasado y que la ciudadanía y las instituciones se responsabilizaran de arreglarlo. Y eso va creciendo. Elegimos un caso, el caso de Darío Rivas. Es el hijo de un alcalde de Castro de Rey, un pueblecito, una aldea de la provincia de Lugo, en Galicia, que había sido alcalde el padre, que había sido asesinado por un grupo de falangistas. Habíamos exhumado su cuerpo en el año 2005, pero nos parecía interesante por el hecho de ser un representante de sus vecinos, que definía parte de la orientación que tuvo esa represión, y luego el hecho de que Darío vivía en Buenos Aires, ¿no? Y eso nos iba a facilitar muchas cosas. Entonces, en marzo del año 2010, se cruza en ese camino el abogado Carlos Eslepoy, que vive como refugiado político, llegó a España en los 70 y que ha sido una de las personas más activas tanto en las causas de Chile y Argentina, pero en todo lo que ha ocurrido hacia esos dos países con la justicia universal. Se cruza con el equipo de abogados que hay en Argentina, que casualmente está formado por Smuckler, Baigún, gente que durante la dictadura argentina se atrevía, algunos de ellos, a ir a las comisarías a preguntar por desaparecidos, y que había sido educada o había tenido como sus grandes maestros a dos constitucionalistas españoles exiliados en Argentina, dos hombres de los que redactaron
La Constitución Republicana de 1931, que es la primera en el mundo que reconoce como propio todo el derecho humanitario que exista en la sociedad internacional, y Ribakova y Jiménez de Asúa son dos de esos, podríamos llamarles, ponentes constitucionales que tienen que huir de España y acaban formando algunos de estos abogados que hoy de alguna manera están como devolviendo ese aprendizaje de la lucha por los derechos humanos. Y se cruza Carlos Eslepoy y él convierte la querella, o se convierte en una especie de acelerador. El Estado español, desde el inicio, desde que la justicia argentina dice que se considera competente para juzgar el franquismo desde allí, aplicando el principio de justicia universal, ha tratado de bloquearla en todo momento. Pero la respuesta, la primera ha sido: esto ya se está juzgando aquí. Ustedes no tienen nada que juzgar porque ya nos estamos encargando nosotros. La justicia argentina en ese caso lo que le pide al Estado español es: mándenme pruebas de que esto se está juzgando. Lo único que podían contar es el juicio contra Garzón en el Supremo. Era la única causa abierta que tuviera que ver con el franquismo. Y se lo contaron, quiero decir, con sus intentos de tergiversar y tratar de paralizarlo, no tuvieron ninguna vergüenza en decir: sí, se está jugando al franquismo, hay una causa en el Supremo, ¿qué tal? La justicia argentina, como conoce la causa, pues sigue haciendo reclamaciones. Y mientras, lo que ocurre es que los abogados que trabajan en ella siguen recogiendo querellas. Va llegando un goteo de querellas que va llegando. Y se consigue que el gobierno argentino ponga en todo el mundo a disposición de posibles querellantes o denunciantes todos sus consulados para admitirlas, ¿no? Lo cual, digamos que es una declaración política, ¿no? De que su Cancillería abre las puertas de los consulados dispuesta a recoger estas querellas. Lo primero que se hace aquí fue unas videoconferencias, pero el gobierno español también las paró. Cuando están allí los familiares, la embajada argentina las paraliza por que el gobierno español ha sacado de una carpeta un convenio de finales del siglo XIX que dice que si hay un requerimiento de la justicia argentina en suelo español, tiene que ir vía Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Cuál es la trampa? Que la embajada argentina no es suelo español. O sea, se inventan un salto triple mortal para engañar, para desatender a los familiares, dejarlos con esa frustración, porque algunos habían venido fuera, que era la primera vez que iban a poder declarar en un juicio sobre las cuestiones que tienen que ver con la dictadura, y se inventan este truco para paralizarlas. Pero bueno, esto es una gota malaya que sigue y sigue. Los abogados de allí consiguen que se vuelvan a programar las videoconferencias y se producen. Poco después, la jueza dicta 2 órdenes internacionales de detención contra 2 comisarios franquistas, que son José Antonio Pacheco, conocido como Billy el Niño, y Jesús Muñecas. Es algo sin precedentes en este caso, quiero decir, el hecho de que 2 torturadores de la dictadura implicados en el asesinato de los abogados de Atocha, quiero decir, siguieron haciendo de las suyas después de muerto Franco, 2 torturas de la dictadura que han tenido cierta protección del Estado, incluso, ¿no? Siempre han estado bien colocados y protegidos por el Estado, tienen que ir a la Audiencia Nacional a declarar ante el juez Ruz. Es muy representativo de lo que ocurrió en sus declaraciones el hecho de que llegaron en un coche de la policía, con una escolta policial, que los llevó hasta el juzgado y luego se los llevó a casa, y enfrente hubiera gente protestando contra ellos y exigiendo justicia, que fue multada, ¿no? O sea, una cosa muy representativa del papel del Estado ante esta situación, ¿no? El Estado, cuando llegaron esas órdenes, digamos que se guardó unos días las órdenes para que le correspondieran a otro juez, ¿no? Pues estas cosas de la justicia, que yo creo que los sorteos deberían ser con un bombo públicos y notorios, ¿no? Que los hiciéramos ciudadanos para que no ocurriera esto, ¿no? Y está pasando lo mismo en el caso de Ascensión Mendieta. La jueza solicita a la justicia española la exhumación de su padre, y eso lleva meses en el juzgado de Guadalajara, que venga a pedir informes. Nosotros nos hemos ofrecido a hacer la exhumación con tutela judicial, y está en el juzgado de Guadalajara, que no para de pedir informes a técnicos municipales para ir dilatando en el tiempo y retrasando esta respuesta, ¿no?
Entonces, bueno, evidentemente la respuesta del Estado español ha sido la del cinismo. Esta actitud del Estado español no es de hoy, sino es un comportamiento que se lleva desarrollando desde la transición, desde que se aprobó la ley de amnistía o desde que, tras la victoria de Felipe González en las elecciones en octubre de 1982, el Senado español crea una comisión específica para estudiar el caso de los desaparecidos españoles en Chile y en Argentina, y nunca para los de aquí, ¿no? Con la existencia de una oligarquía heredada de la dictadura, que tiene un gran poder económico, porque prácticamente el poder económico, salvo excepciones, sigue en las mismas manos, o por lo menos el poder económico que se vincula más con la política. Y luego yo creo pues, que está fragmentada en dos partidos políticos, que son el PP y el PSOE, y en los dos hay numerosos dirigentes que son hijos de altos funcionarios del régimen. Desde la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que casualmente fue la encargada de la Ley de la Memoria y que es hija de un alto funcionario del Ministerio de Trabajo, que era un ministerio propiedad de la Falange, y que ella disfruta como propiedad hoy en día de algunos privilegios regalados a su familia por la dictadura franquista, como Rajoy, que es hijo de un juez franquista, o Rubalcaba, que era hijo de un piloto franquista en la guerra, o Manuel Chávez, que es hijo de un coronel del ejército franquista, y su madre fundó la sección femenina de la Falange en Ceuta. Entonces, hay un discurso como de que solo unos tenían vínculos y realmente es una clase social que está dividida en dos grupos políticos y que lo que ha hecho es que nunca ha permitido que políticamente se haga nada contra sus privilegios, independientemente de que a sus electorados haya que enviarles un discurso más antifranquista o menos, por decirlo así. Entonces ese es nuestro principal problema aquí, esa realidad política que configura el sistema político español y que hizo, por ejemplo, que cuando Garzón, en octubre del año 2008, entra en la causa contra el franquismo, y esto lo contó públicamente un ex juez del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se enteró y donde estaba dio un manotazo en una mesa y dijo: se van a acabar las garzonadas. Pues se acabaron. Que las víctimas del nazismo, que las víctimas del fascismo, que las víctimas del franquismo no han sido ni serán nunca víctimas del olvido. Que el Gobierno al que represento se ha esforzado, se esfuerza y se esforzará cada día para honrar a todos cuantos sufrieron por la sinrazón, la violencia y la tiranía. Aquí tenemos consecuencias de la dictadura muy graves. ¿Hacemos algo con ellas o no? ¿No? Lo que incrementa y remueve, digamos, ese avispero, en el caso Garzón, y lo multiplica, es el hecho de que ya no estamos hablando si hacemos algo o no. Es que igual este señor mañana coge al suegro de un ministro y le llama a declarar y le puede detener, porque le podría detener, ¿no? O a un comisario franquista que se dedicaba a torturar en la Dirección General de Seguridad. Y eso genera un retorcimiento, ¿no? Por decirlo así, que multiplica ese efecto. Después ese efecto baja, pero si tú te metes en Internet alertas en Google de memoria, unas cuantas, verás que, y eso es algo que a mí me parece mucho más interesante que ese efecto, aunque ese efecto también me lo parezca, es que constantemente están pasando cosas. Ha habido un movimiento social que se ha ido extendiendo, hay asociaciones en pueblos, en comarcas, que no paran de hacer cosas, de denunciar cosas, de organizar, o sea, de crear conciencia, de exigir a las instituciones que tomen medidas democráticas y que limpien o creen una higiene democrática con respecto a sus callejeros, a sus hijos predilectos, al lenguaje de sus políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante porque dentro de ese proceso de empoderamiento de las víctimas del franquismo, y no solo de las víctimas del franquismo, de la cultura democrática, pues eso hace, por ejemplo, que nosotros escuchemos a un diputado del Partido Popular, Rafael Hernando, decir que hay víctimas que solo se acuerdan de sus padres cuando hay subvenciones y le hayamos metido una denuncia, cosa que igual hace unos años, por el estado en el que estábamos, digamos, de madurez o de inmadurez, pues estábamos atendiendo otras cosas, pero ahora ya hay cosas que no toleramos. O sea, ese umbral, digamos, ha ido subiendo y hay cosas de las que ya no nos vamos a bajar. Voy a recordar eso. Pero esto de remover las tumbas, imagínese usted, don Antonio,
que en Europa, ¿verdad?, que ha habido 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, se dedicaran los gobiernos a pedirle al gobierno de al lado que levantara las cunetas, las carreteras a encontrar los muertos de sus soldados que han inventado. ¿Una petición menor la de que un familiar pueda enterrar a una víctima del franquismo? Digo, imagínese usted que esto fuera el debate europeo Entiendo que no cabe en cabeza humana. No, lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Pero qué barbaridad estás diciendo. Sí, esto es pasado. Pero qué falta de respeto a las víctimas de ese terrorismo. No, perdóneme, no. Yo les respeto más que tú, más que usted, más que usted. Siguen pasando muchas cosas. Los medios a veces las contarán, a veces no. Pues ahora hemos tenido el caso de los 2 informes que han salido de Naciones Unidas este verano y bueno, hemos hecho una protesta a Televisión Española precisamente porque en su informativo el 30 de agosto del año 2014, Día Internacional de los Desaparecidos, hicieron un reportaje en el Telediario 2 y no nombraron a España, que según Amnistía Internacional es el segundo país del mundo después de Camboya con más números de desaparecidos. Contabilizados con nombres y apellidos son 114.226 y nosotros hemos hecho una protesta ante Televisión Española y su comité de informativos está haciendo un informe y alguien ya nos ha hecho llegar, bueno, que eligieron preocuparse solo de países donde había desaparecido gente de 20 años hacia aquí, de hace 20 años. Bueno, eso es una decisión política. Borro lo que ha pasado antes y solo hablo de lo que acaba de pasar y me quito de en medio lo que ha pasado aquí, ¿no? Bueno, nosotros digamos que hemos modulado el lenguaje un poco, ¿no? Primero porque percibimos desde el principio que mucha gente se asustaba, gente afectada, familiares de desaparecidos, se asustaban al hablar claramente de esto, ¿no? Pero para mí el genocidio lo define perfectamente una portada de un diario cordobés que se llama La Voz, que se publica en agosto de 1936, cuando por primera vez asalta la redacción la Falange, y en la fotografía de la portada se ve una carretera con una columna militar detenida allí, varios soldados apuntando a un grupo de civiles en la cuneta que están de pie, y un titular que dice: las fuerzas que luchan por España siguen limpiando de marxistas los pueblos. Y eso es la definición de lo que es un genocidio. O sea, es un concepto que antes era, o cuando se inició era más cuantitativo, y ahora está evolucionando hacia algo más cualitativo, ¿no? Que es la eliminación de una respuesta social a una situación que está viviendo un país, una nación o un grupo, ¿no? Entonces, en el caso de quienes construyeron la Segunda República, quienes trajeron la democracia a España, quienes permitieron o aprobaron el voto femenino antes que muchos países europeos, en un momento histórico donde hubo alternancia de derecha y de izquierda en el gobierno. Quiero decir, quienes estaban construyendo esa oportunidad fueron unos cuantos cientos de miles eliminados físicamente y otros millones reeducados en el miedo para borrar esa identidad. Entonces era precisamente, ese es el concepto básico del genocidio, ¿no? Que es eliminar una identidad grupal. Se puede haber sido una identidad religiosa de 6 millones de personas, o puede ser, como se está elaborando ahora, el asesinato de Yacuría y la gente de la Universidad de Centroamérica, que eran un grupo pequeño de gente, pero lo que se estaba tratando es de eliminar un modelo de respuesta a la situación de Centroamérica. Entonces, ese concepto que está evolucionando, nosotros lo hemos manejado, igual no con mucha asiduidad. Usábamos más el de crímenes contra la humanidad, porque también nos parecía que era más entendible en un país como España, donde, según Amnistía Internacional, somos el último país del núcleo duro de la Unión Europea peor formado en derechos humanos, que decir, hay gente que le dice lo que es un genocidio y no lo entiende. Entonces nosotros también nos hemos preocupado bastante de un crimen contra la humanidad que no es que me afecte a mí, que mi abuelo lo asesinaron y escondieron en su cadáver. Es un crimen contra todos, porque nos están haciendo daño a todos. No se puede ser demócrata y consentir el franquismo. O sea, eso tiene que ser un punto de partida de una cultura democrática. Yo recuerdo un director de Televisión Española, ahora que habla de Televisión Española, José Antonio Sánchez, en la época del Partido Popular, que en una entrevista en la contraportada del País dijo literalmente: lo último que sería es antifranquista. Pues alguien que dice eso, para mí, está diciendo que lo último que sería es demócrata, porque para ser demócrata lo primero que hay que ser en España es antifranquista, y luego ya hablamos de otras cosas. Entonces yo creo que el juicio a Garzón sirvió
de onda expansiva. Mediáticamente, pues hay rachas, quiero decir, van saliendo cosas. Cuando ha venido la jueza argentina, bueno, ya ha tenido su cierto movimiento, pero ahí están pasando y salen en los medios locales, que a veces nos fijamos demasiado en otros, y las cosas también se pueden cambiar desde lo local, pero hay una actividad, o sea, hay una ebullición constante de cosas. O sea, tú miras las webs de gente que se dedica a colgar noticias de la memoria y todos los días aparecen unas cuantas nuevas. O sea, es una cosa que ya no se detiene, ¿no? Y alguien ha podido pensar que se va a detener, que vamos a estirarlo en el tiempo para que se mueran los que lo vivieron, que lo están consiguiendo. Otro tipo de estrategias, el discurso del gobierno ahora de que esto nos pone en riesgo porque puede despertar odios, pero están pasando muchas cosas y eso cualitativamente está cambiando la sociedad en la relación con ese pasado.